Buenas tardes de nuevo. Muchas gracias a todos los que seguís con todos nosotros. Estamos ya en la última sesión de este Summit o de esta conferencia virtual, preparando el trabajo para la recuperación. Y como decía hace unas horas al empezar la sesión anterior, hemos de manera muy deliberada escogido los temas que nos pueden inspirar una mejor recuperación. Hemos terminado la sesión anterior hablando del talento y de los nuevos modos de trabajo y del rol que juegan en esta recuperación. Y pasemos ahora a una gran pregunta. La recuperación sostenible. ¿Es esto posible? ¿Podemos en estos momentos de catarsis no olvidar la agenda de sostenibilidad? Con nosotros tenemos hoy al profesor Pedro Gete, que entre muchas otras cosas en el IE es un experto en el tema de finanzas sostenibles y un gran embajador de la agenda de sostenibilidad. Pedro, te paso la palabra para que presentes tú el panel y lideres la discusión que habéis preparado. Yo llegaré al final para cerrar y despedirme de todos. Muchas gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias a Teresa por esta introducción y bueno, decir buenas tardes a los que os conectáis desde unas horas de la tarde, buenos días a los que estáis en frecuencias de mañana, incluso habrá gente en buenas noches. Entonces, lo primero quería un poco introducir por qué este panel y luego quiero presentaros a tres speakers que tenemos, que son tres brillantes economistas. Y bueno, la pregunta para este panel es que ahora mismo pues, nos enfrentamos a la crisis del coronavirus. Es un momento muy dramático, ¿verdad? Y es una situación muy complicada, sobre todo en países como España, Estados Unidos, Italia, pero no queremos olvidar que hay otra crisis que es muy diferente porque no genera la inmediatez de las malas noticias como esta, pero es una crisis que a medio y largo plazo puede ser también pues muy costosa en términos de vidas, económica y todo, ¿no? Y es la crisis climática, ¿no? Poco antes de que empezara esta crisis, había varios países que habían declarado ya la emergencia climática. Tenemos, por ejemplo, España, que la declaró en enero, Argentina la había declarado en julio, Canadá y Francia en junio del año anterior, y si lo sumas países, ciudades, tenemos casi 1000 administraciones que habían declarado pues, que la crisis climática era una crisis pues muy peligrosa y que iba a suponer posiblemente, según subieran el nivel del mar, sequías, pues podría morir mucha gente y tener unas implicaciones muy importantes, ¿no? Y lo que hemos visto es que es una crisis que afectaba pues tanto a empresas, a gobiernos como a ciudadanos. En el Instituto de Empresa, en el IE, estábamos a la vanguardia de crear programas, de crear reflexión sobre este tema para un poco afrontarla, y lo que queremos decir es que esto es un momento para no olvidar esta segunda crisis, ¿no? Y queríamos generar un panel aquí de mentes brillantes que nos permitieran pensar sobre cómo la crisis actual, que es una crisis muy profunda, esta crisis del coronavirus, se va a relacionar con la otra crisis que a lo mejor no ha llegado tan inmediatamente, pero si escuchamos a los científicos, pues hay un consenso unánime de que de la crisis del coronavirus se va a salir. Es decir, todo el mundo dice que a lo mejor se tarda un año y medio, pero una vacuna va a haber seguro, ¿no? Donde los científicos no están tan seguros es cómo vamos a hacer con el riesgo climático, ¿no? Entonces, para abordar estas preguntas tenemos un panel de tres brillantes economistas que quería ahora presentaros y luego pues les voy a dar la palabra para que hablen ellas. Entonces, tenemos la suerte de que dos se llaman igual. Entonces, eso no va a generar que se llaman Concepción. Entonces, tendremos que llamar una Concepción y la otra Conchita. Entonces, déjenme un poco que las presente por orden alfabético y luego pues yo les daré la palabra, tomaré preguntas de la audiencia, un poquito según el tiempo vaya volando. Entonces, primero déjenme que presente a Concepción Aisa, que es la que si queréis puedo llamar primero Conchita Aisa, para que sea más fácil. Conchita se conecta desde Washington, es Lead Economist en el World Bank, lleva los temas de sustainability con especialización para Latinoamérica, el Middle East. Entonces, Conchita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Sí, perfectamente. Muy bien. ¿Me oís? Ok. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, Conchita ahora está en el Banco Mundial, pero antes estuvo en el sector privado, trabajando en BBVA, tiene experiencia de muchos sitios. Entonces, déjeme ahora que pase a la segunda Concepción, que lo voy a llamar Concepción para no equivocarnos, que es Concepción Galdón. Concepción Galdón es la directora del Centro de Innovación Social,
está liderando los temas de sustainability en el IE, es economista y doctora por la Universidad Autónoma, la Universidad Complutense, ha ganado muchos premios, es también empresaria, es la presidenta de Puentes Globales, estuvo en Ashoka, es una persona que tiene mucha experiencia en estos temas y se conecta desde Madrid, ¿verdad? ¿Nos oyes, Concepción? Correcto, sí, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y luego tenemos también a Teresa, que se conecta, a Susana Martínez, perdón, Teresa ya se ha ido, a Susana Martínez, que se conecta también desde Madrid. Susana Martínez es profesora de Finanzas Sostenibles en el IE, lleva más de 15 años trabajando antes en el sector privado, también es una persona con muchos achievements y está además ahora trabajando en su tesis doctoral en temas de Sustainable Finance, ¿no? Hola, Susana, ¿nos oyes? Hola a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, pues la idea era un poquito hacer algunas preguntas, ya os digo, de centrarnos en la crisis climática y cómo se relaciona con la crisis del coronavirus en las que estamos ahora. Entonces, si os parece bien, yo he preparado algunas preguntas y después la idea es un poco recibir también preguntas de la audiencia. Entonces, yo quería empezar un poquito ¿cómo veis la relación entre las dos crisis? ¿Creéis que la crisis del coronavirus va a tener muchos efectos con la discusión de las crisis climáticas o pensáis que son cosas que no van a tener nada que ver? ¿Cómo lo veis? Si queréis puedo empezar un poco por Conchita, luego le doy a Concepción, luego Susana. ¿Cómo lo ves, Conchita? Respecto a tu pregunta, Pedro, yo creo que al contrario, ¿no? Que esta crisis del COVID lo que le hace, por lo menos en lo que nosotros estamos viendo, es le da más relevancia al todo el tema de sostenibilidad y de cambio climático. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que el COVID demuestra es que sin sostenibilidad las reformas que se hacen no van a funcionar, ¿no? Y le da más relevancia. O sea, nosotros, claro, estamos hablando de países desarrollados, ¿no? Como España, como Italia, pero también hay en mucha parte del mundo, y de hecho Borrell lo decía hoy en día, ¿no? Que si el tema del COVID no se soluciona en África, no se solucionará en Europa, ¿no? Entonces, aquí estamos todos juntos, ¿no? Esto solo se soluciona con sostenibilidad y de alguna manera con más igualdad, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo que en países en Latinoamérica, por ejemplo, soluciones como las que se están proponiendo en Europa, ¿no? Para protección, como lavarse las manos, no son factibles porque los sistemas de saneamiento pues no están preparados y el agua que tiene la gente no es potable, ¿no? Entonces, ¿cómo paras una pandemia con esta en estos países? La globalización, las migraciones, todo esto son cosas que no se van a parar y que van a seguir sucediendo y a las que tenemos que tener respuesta, ¿no? Y evidentemente, y como lo mencionas, ¿no? Esto en que se solucione la crisis sanitaria probablemente llegará a una crisis de deuda, porque todos los países en estos momentos están pidiendo más fondos, ¿no? Entonces, y esto nos ha pillado a todos, al mundo desarrollado y al mundo emergente, con niveles muy altos de deuda, que en algún momento a los que se tendrá que hacer frente, ¿no? Entonces, esto es como lo vemos. Nosotros como lo vemos es que la sostenibilidad se hace todavía más importante, los temas globales se hacen todavía más importante y lo que este virus pone de manifiesto es que evidentemente todos estamos conectados, ¿no? Y independientemente de que puedas poner un muro o una barrera, al final la sostenibilidad es crucial. Muchas gracias, Conchita. Concepción, ¿cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo con Conchita? ¿Crees que esto va a favorecer los temas de sustainability? Para daros información, sabéis que la cumbre de las Naciones Unidas se ha aplazado, está aplazada al año que viene. Entonces, Concepción, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que hay una desventaja en lo inmediato, ¿no? Que es que baja en la agenda. Estaba muy arriba en la agenda, era muy top of mind para todo el mundo y hoy ya no lo es, ¿no? Hoy ahora mismo la prioridad ha cambiado, el foco ha cambiado. Entonces, en lo inmediato, en el cuarto de hora presente, en cuanto a los trabajos que hay que hacer, ha bajado en la agenda.
también en lo inmediato el confinamiento ha hecho que mejoren muchísimo nuestras emisiones de carbono. O sea, que igual quizá de nuevo se compensa un tema por otro. Pero en el medio plazo yo creo que de hecho lo favorece, en gran parte por muchas de las cuestiones que comentaba Conchita hace un momento. Lo primero porque demuestra que muchos cambios a gran escala sí son posibles. Durante mucho tiempo se ha estado hablando, ¿no? Si en los países, en las grandes ciudades, se teletrabajara un 20% del tiempo, ¿cuánto reduciría eso las emisiones de carbono? Y ya como, no, es imposible, un 20% del tiempo. Bueno, pues aquí estamos teletrabajando un 100% del tiempo. Luego sí es posible. También había mucho debate sobre hacer acciones colectivas, ¿no? Es imposible que el mundo se coordine, es imposible que todos tomemos decisiones. Bueno, pues aquí estamos, lo estamos haciendo por el tema del COVID. Yo creo que nuestros engranajes de gobernanza global están aprendiendo, ¿no? Se están engrasando, digamos, a marchas forzadas, en una circunstancia que ninguno nos hubiera gustado vivir, pero que una vez engrasados demuestran que se puede y que se pueden tomar decisiones. Hay una cuestión muy importante que comentaba Conchita ahora mismo, que es el tema de la igualdad. La crisis medioambiental también es una crisis social y también es una crisis de desigualdad. Y la sostenibilidad también es de tipo social, ¿no? Humana. Tenemos que pensar, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, que el teletrabajo, el confinamiento es un lujo. No todas las personas se pueden confinar. Hay países enteros que no van a poder confinarse porque están llenos de personas que viven al día y que viven del dinero que puedan generar ese día. Y para todas esas personas que viven de lo que puedan vender hoy, el riesgo de contagiarse o de que te multen es mucho menor que el riesgo de no tener para comer mañana porque no has salido a vender lo que sea que vendas para vivir. De manera que están ocurriendo muchas cosas que nos hacen pensar de otra manera, incluso nos hacen relacionarnos con la naturaleza de otra manera, ¿no? Hoy todos somos expertos en biología de repente y comprendemos que la naturaleza nos afecta. Pensábamos que nos daba igual, que lo que pase en un bosque por ahí, los animales, lo que hagan, nos da igual porque nosotros vivimos en una ciudad, ¿no? Al lado de una boca de metro y con una farola afuera y por lo tanto, ¿qué más da lo que esté pasando en la naturaleza? Y esto nos ha hecho ver que nosotros vivimos dentro de la naturaleza. Y nos guste o no nos guste, la naturaleza nos afecta. Y de la misma manera que nos afecta a nivel de salud y que, por ejemplo, este virus se origina en contacto con la naturaleza que no podemos prever y se puede o no se puede controlar dependiendo de muchas cuestiones que tienen que ver con el hecho de que vivimos en un planeta global, también la crisis medioambiental funciona de la misma manera. Entonces, ya digo, en el corto plazo hay cosas positivas y quizá hay más cosas negativas en cuanto a la bajada en la agenda, pero en el medio plazo hay un montón de excusas que se ponían que no van a valer de excusa de aquí en adelante. Muchas gracias, Concepción. Susana, ¿cómo lo ves tú? Hola a todos y muchas gracias por la invitación al panel. Pues yo lo veo desde el punto de vista también de las inversiones, ¿no? Que es mi tema, mi pequeño enfoque, ¿no? Mezclando la sostenibilidad con la inversión, ¿no? Y históricamente siempre hay muchas dudas por la parte del mercado más tradicional, más clásica, más que piensa que solo importa la maximización del beneficio de los accionistas, ¿no? Y se está esperando un momento en el que se pudiera ver si en momentos de crisis este comportamiento de empresas socialmente responsables sí va a notar de una forma en un mejor comportamiento bursátil, ¿no? Porque la teoría de que las empresas que tienen más en cuenta al resto de stakeholders son empresas que a largo plazo tendrán una mejor reputación, tendrán también una menor volatilidad, ¿no? Y lo que los mercados han demostrado es que los índices, por ejemplo, el S&P 500, el S&P 500 de América ha caído un 25 y el que es solo de empresas socialmente responsables ha caído un 20. Entonces, lo que vemos es que hay un mejor comportamiento relativo de empresas que tienen este enfoque, que tienen un buen indicador de que son socialmente responsables. Entonces, yo creo que esto apoya más la teoría de que las empresas tienen que, no solo por el tema, o sea, también hay una visión financiera, ¿no? Bueno, también yo creo que el tema, como en línea con Concepción y Conchita, ¿no se me oye? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Como decía, sí, genial, como decían las dos, Concepción, ¿no? El tema del coronavirus ha supuesto una oportunidad para darnos cuenta de la fragilidad mundial, de la interconexión mundial. Y eso yo creo que ha generado una mayor
sensación de que queremos empresas que sean socialmente responsables, ¿no? Sobre la parte de la S se ha convertido muy importante, ¿no? Y la demanda de los millennials, la demanda de toda la sociedad que están dispuestos a pagar un poquito más por una empresa que sea socialmente responsable, yo creo que eso va a hacer que siga creciendo la sostenibilidad tanto por el punto de vista social como el punto de vista de inversión, ¿no? Que en el fondo también está muy relacionado, ¿no? Si las empresas ven un tema financiero, un beneficio financiero, también tienen una mayor motivación para seguir con esta sostenibilidad. Muy bien, muy bien. Pues tenemos muchas preguntas de la audiencia que nos está siguiendo de distintos países. Están llegando especialmente muchas preguntas de Latinoamérica. Entonces, si me permitís, voy a ir dando entrada a algunas preguntas y después seguimos con otras preguntas que os voy a ir haciendo yo. Entonces, quería darle entrada primero a Ángela Vanegas de Colombia, que a lo mejor esta pregunta, Susana, como estabas hablando de empresas, que pregunta... las panelistas, ¿cuáles creen que son las compañías que van a desaparecer a raíz de estos temas? ¿Cuáles van a florecer? ¿Qué es lo que ustedes aconsejan desde un punto de vista sostenible pensando en empresas concretas? Susana, ¿quieres empezar tú? Vale. Sí, genial, empiezo yo. Desde el punto de vista de empresas concretas, lo que estamos viendo es que lo que hagan las empresas hoy por proteger a sus empleados va a tener un impacto que va a transmitirse durante mucho tiempo. No es como la música, ¿no? Tú tocas una nota hoy y lo que estés haciendo hoy va a tener mucho impacto. Entonces, yo apostaría por compañías que estén demostrando un compromiso con sus empleados, ¿no? Que estén intentando hacer el menor posible de los despidos, hacer pagas voluntarias. Por ejemplo, Facebook ha hecho un bonus de $1.000 en cash para sus empleados. Disney sigue pagando a sus empleados. Empresas como Louis Vuitton, que ha redirigido parte de su producción a producir geles sanitarios, ¿no? Lo que veamos ahora puede tener un impacto. También, por ejemplo, hay algunos equipos directivos que están renunciando a parte de su salario, de sus bonus, y eso también están como transmitiendo un compromiso con la sociedad, ¿no? Entonces, empresas en las que estamos viendo estas señales son las empresas que van a estar mejor desde el punto de vista de reputación social. Luego, desde el punto de vista financiero, lo que queremos son empresas que tengan unas situaciones de liquidez, ¿no? Ahora la liquidez, como decíais, a nivel país, pero también a nivel empresa, va a ser muy importante, ¿no? Entonces, ahora yo creo que a nivel inversión se va a mirar mucho el balance, mucho la situación de balance, porque ahora se van a ver presionados los balances. Y es un buen momento para que las empresas traten bien a sus proveedores, no les tarden mucho en pagar, sino que paguen pronto, generen esa liquidez en el sistema y a los clientes también tengan en cuenta que les pueden ser pues, más generosos con los clientes, ¿no? Tener ese tipo de sensibilidad, ¿no? Muy bien. Conchita, Aisa, ¿quieres decir tú algo? No, simplemente que, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha mencionado. Las empresas petrolíferas, nosotros lo que hemos visto, todo lo que es el oil industry, ¿no? En estos momentos, bueno, está y no está relacionado, ¿no? Es algo muy curioso que está pasando con esto porque, bueno, Arabia Saudí decidió hacer una guerra de precios con Rusia e independientemente de la situación ha decidido llevarla a cabo, ¿no? Esto lo que hace es meter todavía más presión en el resto de esta industria, ¿no? Que de alguna manera se va a tener que reinventar o tener otras estrategias más sociales o más medioambientales, ¿no? Es lo que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, que está haciendo BP, ¿no? Después del desastre que tuvo hace unos años. Ellos ya habían empezado con una estrategia pues, bastante social y de contribuir al medio ambiente y parece que es algo pues, que ante esto van a tener que rediseñar, ¿no? Muy bien, Concepción, ¿querías tú añadir algo a esta pregunta? Bueno, simplemente que yo sí que veo una cierta tensión entre una tendencia que venía de antes, en la que cada vez hay más financiación que es exclusiva para proyectos que tengan que ver con sostenibilidad y, por lo tanto, los proyectos que no tienen que ver con sostenibilidad iban camino de tener que financiarse con una prima, simplemente por haber menos oferta de financiación disponible para ellos. Ahora, con la crisis del coronavirus,
en ausencia de oportunidades de inversión, me pregunto qué tipos de activos van a servir como refugio. Y me pregunto si algunos activos que hubiera sido más razonable abandonar, quizá siendo conservadores, le dan a uno más seguridad y se puedan convertir en un refugio, como pueda ser oil and gas, y que quizá exista el riesgo de que los activos sostenibles, donde todavía no hay un track record que esté tan consolidado y tan demostrado de rentabilidad, puedan percibirse como arriesgados, y en un momento de crisis donde el inversor se vuelve conservador, la liquidez que exista se pueda ir más hacia estos refugios y no tanto hacia cuestiones que se puedan percibir más novedosas o más arriesgadas. La buena noticia es que casi nadie va a mover dinero, porque cualquiera que mueva un euro hoy está realizando pérdidas enormes. Entonces, tampoco hay tanta liquidez en el sistema y tampoco hay tantas inversiones nuevas que se estén realizando. Pero es verdad que sí que hay esa tensión entre las tendencias que preexistían y que siguen ahí, y la posibilidad de que el inversor se asuste y decida volver a cuestiones con las que se siente más cómodo. Muy bien, una pregunta relacionada en esto, ya que habéis sacado este tema. ¿Cómo veis el futuro ahora de industrias como el coche eléctrico, ¿no? Parece que habláis de que la gasolina va a estar más barato, eso indica que, lógicamente, el precio de llenar el depósito de gasolina va a ser mucho más barato que antes, ¿no? ¿Cómo puede afectar esto a la transición, por ejemplo, hacia los modelos eléctricos de transporte? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que va a haber mucho más sensibilidad ahora el precio que antes? ¿Cómo lo ves? Por ejemplo, si Susana querías un poco comentar, esta pregunta llega a Tesla, ¿cómo le va a afectar esto? Pues, hombre, yo creo que en el largo plazo, yo creo que se va a seguir el tema de los coches eléctricos, ¿no? Sí que puede ser uno de los subsegmentos que más afectado se vea por la comparativa directa del coste del petróleo, que ha bajado tanto, con el tema de que la inversión que supone un coche eléctrico. Pero yo creo que si los gobiernos siguen financiando ahí directamente, ¿no? A través de estímulos para la compra de coches eléctricos, etcétera, yo creo que eso se mantendrá. A nivel general, lo que vemos es que la gente tiene esta sensación de que ahora, si el precio del petróleo está muy bajo, ya las energías renovables no tienen sentido. Y no es tanto, porque el petróleo, sobre todo, como tú dices, está más relacionado con el transporte, ¿no? Pero también tenemos el uso de energías renovables para todo lo que es generación eléctrica, y yo creo que eso se va a seguir apoyando. De hecho, las grandes compañías cotizadas petroleras han estado haciendo comentarios sobre sus inversiones de capital, y por ahora ninguna ha reducido las inversiones de capital orientadas a la energía verde, lo cual nos da una sensación de que puede que tarde un poco más, ¿no? Lo que decía Concepción, de que a lo mejor no está en la agenda prioritaria, pero yo creo que no se ha quitado de la mente, ¿no? Yo creo que sí que va a seguir habiendo un apoyo de las grandes empresas y de Europa. A lo mejor un poco menos, tenemos menos información por el lado de Estados Unidos, ¿no? Que ahí tenemos que esperar un poco a ver, pues, temas políticos. Muy bien, Conchita, ¿tienes algo que añadir? Sí, me gustaría sacar una vertiente adicional, ¿no?, a todo este tema, que creo que puede ser muy relevante, que es el rol de los gobiernos. Yo creo que aquí los gobiernos es un momento en el que hace falta un gran liderazgo y tomar decisiones difíciles. En este sentido, por ejemplo, ¿no?, lo que acaba de comentar Susana, necesitamos que se tomen decisiones difíciles, pero que sean buenas, que no se mire solo al corto plazo, que es algo que de alguna manera se ha comentado Concepción, sino que también se mire al mediano y a largo plazo, porque las decisiones que se tomen hoy en día, de alguna manera, también nos van a seguir afectando, van a marcar cómo se salga de esto y cómo se solucione, ¿no? Nosotros estamos viendo cómo cosas que llevaban un montón de tiempo atascadas de repente pasan por la situación de crisis, pero después va a ser muy difícil moverlas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es lo que comentaba Susana, que el hecho de que el precio del petróleo se reduzca en países como Estados Unidos, ¿no?, que donde, vamos, sin coche no puedes sobrevivir, por ejemplo, te puede incentivar más a incluso coger más el coche, ¿no? ¿De qué se trata esto? Pues que el gobierno sea
sea capaz de ser valiente y ejecutar medidas y crear incentivos y marcos que nos lleven a todos a sobrevivir en el medio plazo o en el largo plazo, ¿no? A ser más sostenibles. Esto, claro, con los políticos, y esto sucede a nivel mundial, ¿no? Es una tensión constante, porque los políticos tienen una visión, desgraciadamente, en muchos casos cortoplacista, y sobre todo, por ejemplo, como en Estados Unidos, que nos encontramos en un momento de campaña electoral, ¿no? Entonces, tienen una visión cortoplacista o como mucho durante su periodo, algo que les haga pues ser reelegidos versus algo que a lo mejor el efecto sea más tardío, ¿no? Y en ese sentido es muy necesario, yo creo, que volvamos a decisiones que es Estado. A nivel mundial, ¿no? Y en este sentido, simplemente como ejemplos, puedo comentar lo que está pasando aquí en Estados Unidos, ¿no? Que cómo se está gestionando esto desde el punto de vista de la administración central es un caos, ¿no? Trump empezó diciendo que esta crisis del virus era simplemente era una gripe. Después ha ido modificando a lo largo de días, ¿no? Y ahora ya está avisando una catástrofe, ¿no? Y incluso él, hubo un momento en el que tuvo que decidir de alguna manera entre dejar abierta la economía o la salud. Y optar por la sostenibilidad, ¿no? Y entonces lo que ocurrió es que gente como Larry Summers, que bueno, sonará porque es fue Chief Economist del Banco Mundial, el economista jefe, también fue secretario de Economía, ¿no? Como ministro de Economía bajo el mandato de Bill Clinton, y ahora es un profesor en Harvard. Entonces, él escribió una carta con otros grandes 32 economistas, ¿no? y gente como muy sabia en estos temas, ¿no? Diciéndole a Clinton que primero, a Trump, que primero tenía que asegurar la sostenibilidad y tenía que asegurar la salud de la gente, y después se ocuparía de la economía, ¿no? Pero que si no era sostenible este track, ¿no? O sea, que si solo se centraba en la economía, de aquí no se iba a salir. Y esto sucedió hace unas semanas, y la realidad le está demostrando a Trump día a día que si no se centra, va a ser incapaz de controlar esto. No sé si me he ido un poco del tema, pero es que me parece muy relevante la sostenibilidad y cómo se está evolucionando. Es perfecto, yo creo que hemos tratado muy bien los gobiernos. Tengo muchas preguntas que vienen a través de Internet, de Colombia, de Latinoamérica, de España, que preguntan tema de best practice for empresas, ¿no? Les interesa mucho saber qué deben hacer las empresas de distintos sectores en esto. Entonces, Concepción, aprovechando que tú diriges nuestro programa de Best Practice en Sustainability, ¿no? Con un foco muy importante para las empresas, ¿qué ejemplos concretos darías ahora a empresarios que están conectados, grandes, pequeños? Tenemos, ya te digo, gente de distintos países. ¿Qué les aconsejas, no? Ya te digo que están preguntando por esto. Ahí hay cuando nosotros hablamos mucho y trabajamos mucho con el concepto de propósito y profit, ¿no? Cómo las empresas pueden ganar dinero y a la vez ser coherentes con su propósito. Y una cosa que es evidente es que la variable que hace que esa ecuación sea posible es la innovación. No podemos pretender que vamos a salir de esto haciendo las cosas como las hacíamos antes. No hay un agujero en el tiempo que nos va a devolver al 15 de diciembre del 19, ¿no? Realmente vamos a salir del otro lado de este túnel en una realidad diferente y nueva. Y creo que eso está muy bien porque una vez que ya tenemos que innovar, hagámoslo bien. Uno de los problemas graves que tenían muchas empresas a la hora de avanzar en materia de sostenibilidad era la inercia, ¿no? El legacy, la inercia que llevaban de muchos años. Bueno, esa inercia nos la han parado de golpe. O sea, esa inercia ha desaparecido de golpe, nos hemos llevado un tortazo en la cara y estamos frente a una pared. Necesitamos otros mecanismos. Y una vez que nos tenemos que reinventar, también tenemos la oportunidad de hacerlo bien desde el principio, ¿no? Todas las empresas hoy son como un emprendedor que empieza. Y muchas veces cuando hablo con grandes empresas me dicen, claro, es que para los emprendedores es más fácil porque cuando tú empiezas desde el principio, tú puedes plantear procesos y operaciones que sean sostenibles desde el principio. Pero ¿qué hago yo que tengo cientos de proveedores con los que ya tengo acuerdos? ¿Qué hago yo que tengo el equipo que ya tengo? ¿Qué hago yo que tengo el tipo de tecnología que ya tengo y que ya he invertido en todo esto? Bueno, pues hoy puedes hacer lo que tú quieras, porque hoy realmente lo bueno de estar un poco en el lodo, y que es que de todas formas tienes que hacer un esfuerzo para salir,
una vez que haces ese esfuerzo, ¿no? Hazlo en la dirección que sea más rentable en el medio plazo. Entonces, aquí hay dos opciones que una empresa puede tomar, ¿no? Que es la manera tradicional de responder frente a una crisis, que es el miedo, ¿no? Es lo que te digo, refugiarme en lo que conozco, en ser conservador, empezar a despedir gente, proteger mi caja como un loco y pensar en el cuarto de hora presente, o decir, bueno, yo de aquí puedo sacar una oportunidad para posicionarme en el medio plazo, ¿no? Y puedo establecer una relación con mi equipo que sea diferente, puedo establecer una relación con mis clientes que sea diferente, puedo establecer una manera de relacionarme con mis proveedores que sea diferente. Y en ese sentido yo creo que hay también dos paradigmas que las empresas necesitan romper y que todos necesitamos romper. Por una parte, la manera como hacemos innovación y que tiene que ver con lo que hablábamos de los coches eléctricos antes. En muchos lugares del mundo hacemos innovación como un premium, como algo glamuroso, donde por el hecho de que algo es nuevo, te voy a poder cobrar mucho más y entonces hago innovación para que sea caro. Y un producto más innovador es más caro. En muchos otros lugares del mundo usan lo que se llama innovación frugal. Innovan para poder hacer las cosas baratas, innovan para poder hacer las cosas sencillas. Yo creo que este paradigma de la innovación frugal, de cómo hacemos un coche eléctrico que sea barato y le quitamos todo lo que no es imprescindible y que lo encarece de manera artificial, cómo hacemos que nuestros procesos sean más eficientes, cómo innovamos no para hacer complejo, sino para hacer sencillo. Y el otro paradigma, de nuevo, es la relación con los gobiernos, ¿no? Yo creo que hemos pasado mucho tiempo muy contentos con que esta gente que nos gobierna, pues en realidad da igual lo que ellos hagan, porque más allá que igual nos pagan un poco, nos cobran un poco más de impuestos o un poco menos, la economía va por su lado, ¿no? Y de repente en España, pues por ejemplo, ahora básicamente vivimos en una dictadura. En una dictadura que hemos elegido, que entendemos que es necesaria, que con un gobierno que hemos elegido democráticamente, pero que hoy el gobierno pita y los demás tenemos que saltar. Y rigen nuestros destinos por completo. Las empresas y las personas, la sociedad civil, necesitamos aprender a relacionarnos con la cosa pública de otra manera e involucrarnos muchísimo más. Y las empresas se tienen que convencer de que son actores de lo público y que tienen que poder relacionarse con la sociedad civil y con los gobiernos, porque este tipo de situaciones requieren de todos. Y la situación climática también requiere de todos. Y para no quedarte fuera de la conversación cuando te interesa, tienes que haber querido participar de la conversación antes, ¿no? Y bueno, ya digo, hay varias maneras diferentes de pensar que yo espero que emerjan de aquí. Muy bien, Concepción. Susana, ¿querías también darnos best practices y me hacen preguntas concretas sobre sectores como el sector del papel, sector del transporte, sectores muy expuestos a millennials? Me gustaría también sacar este tema de cómo los millennials van a relacionar todo esto. Susana, ¿qué piensas tú? Sí, yo creo que en relación con lo que decía Concepción, o sea, lo que estamos viendo es que las compañías, hay algunas empresas de estas, las empresas de gran capitalización, estamos hablando de algunas tecnológicas, que la suma de sus capitalizaciones bursátiles equivalen, ahora mismo no me acuerdo del número exacto, pero a un porcentaje grandísimo del PIB de varios países unidos. Entonces, las empresas tienen que tener conciencia de que están impactando a la sociedad. Es lo que, o sea, involucrarse mucho más porque sus acciones tienen impacto, ¿no? O sea, que yo estoy en línea con lo que dice Concepción. Yo creo lo que los estudios dicen es que los millennials están mucho más dispuestos, o sea, a trabajar en empresas en los que hay estudios, por ejemplo, que dicen en el 2017 un estudio que decía que el 70% de los millennials prefiere en condiciones iguales trabajar en una empresa que tenga una implicación en la comunidad. Que el 60% están dispuestos a pagar un poco más en el precio. O sea, que es una generación que está mucho más concienciada con el lado de la sociedad, con el lado de la sostenibilidad, ¿no? Pues aprovechemos eso, ¿no? Ese tirón de esta parte de generación nueva que está entrando en las empresas, que se relaciona de forma diferente con sus jefes, no sé si a alguno le habrá pasado, pero tienen una forma diferente de ver la vida y a veces no tienen una motivación tan monetaria como otras generaciones y están dispuestos a incluir más estos conceptos, ¿no? Hombre, ya hemos visto también todo lo que ha pasado con incluso la gente joven, ¿no? Con el fenómeno Greta, ¿no? Había niños de 10 años haciendo manifestaciones en sus colegios, ¿no? Por el tema del cambio climático. Entonces, que las empresas noten esta presión de las jóvenes generaciones
para tener en cuenta y tener en cuenta estas consideraciones, ¿no? De lo que me decías de best practices, yo creo que ahora muchas empresas lo que van a tener que pasar es a lo mejor sacrificar un poco de margen por dar seguridad a sus empleados, ¿no? En concreto, por ejemplo, pensar antes en las oficinas, la cercanía de los puestos, ¿no? En construcción, en transporte, ¿no? A lo mejor ahora, a raíz del coronavirus, vamos a tener que establecer espacios más ventilados, más separación, y eso pues va a suponer unos menores márgenes, unas mayores inversiones en el corto plazo, pero yo creo que las empresas, como best practices, tienen que poner a los empleados también en cuenta, ¿no? No solo el beneficio, sino también incluir a sus empleados en la ecuación. Y eso les puedes convencer a las empresas por el lado de que eso es un empleado contento, es un empleado más leal, más productivo. Y eso lo demuestran las encuestas que hay, estudios de las 100 mejores empresas en las que trabajar en Estados Unidos. Y luego se demuestra que tienen un mejor comportamiento de beneficios, bursátil, ¿no? Intentar cautivar a las empresas también por el lado financiero, ¿no? Cogerlas por ahí también, por la presión social de las nuevas generaciones y por el lado de que también les va a beneficiar en el largo plazo, yo creo. Muy bien, Susana, gracias. Una pregunta es que están llegando muchas y para Conchita es, ¿cómo crees que van a reaccionar los gobiernos? Están llegando muchas preguntas de empresas o de gente relacionada con empresas que se preguntan qué va a pasar por el European Green Deal. Para las empresas que queremos aprovechar la crisis para dar un salto tecnológico, movernos a sostenibilidad, ¿vamos a tener más, menos ayudas? ¿Qué nos aconsejáis? Tú que trabajas en la Policy Institution, el Banco Mundial, ¿cómo veis que van a ir las cosas? ¿Hacia dónde creéis que van a ir las políticas de los gobiernos y qué debe hacer un poco la sociedad civil si quiere maximizar el uso de esas ayudas? Muy buena pregunta. Gracias, Pedro. Pues en estos momentos, desde luego, hay mucha incertidumbre. Yo creo que a corto plazo, a ver, Europa, desde luego, Europa no se va a bajar de esto. Esto no, a mí no me cabe ninguna duda y va a seguir liderando, ¿no? El tema, ¿cómo creo que van a reaccionar los gobiernos? Pues depende de qué gobierno estemos hablando. En Europa yo creo que, bueno, en algunos países hemos reaccionado a lo mejor un poco tarde, pero la sostenibilidad va a seguir allí, es uno de los principales pilares de la Comisión Europea y yo creo que Europa tiene muy claro que sin sostenibilidad esto no tiene solución, ¿no? Y bueno, incluso las agendas globales, ¿no? Que hoy en día, incluso si tienes un gobierno de corte más, pues como por ejemplo en Brasil, a nuestros compañeros que se están conectando desde Latinoamérica, ¿no? que todavía no está reaccionando al COVID, pero bueno, lo tiene ahí, pues muchos gobiernos están reaccionando tarde, desgraciadamente, pero bueno, no les va a quedar otro más remedio que reaccionar, ¿no? Porque esto es lo que nos está poniendo de manifiesto esta crisis, que al final todos estamos conectados y en todos lados hay sostenibilidad. Y entonces las empresas, ¿qué pasará? Pues como digo, Europa seguirá ahí, Japón seguirá ahí y el resto a lo mejor va a haber una tensión, ¿no? Yo creo que a corto plazo va a haber una tensión porque hay necesidades muy urgentes de liquidez, de conseguir que los sistemas sanitarios pues, sean capaces de hacer frente a estas cosas, pero al mismo tiempo va a haber una tensión muy fuerte. Y ahí es donde está el papel tan fundamental del liderazgo de los gobiernos, que son los únicos que de manera un poco quizás coercitiva, ¿no? Te pueden decir, esto hay que hacerlo así, aunque suframos ahora, ¿no? Pueden conseguir que todas estas reformas sean sostenibles, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, ¿no? Que se siga pues, todo el tema del Amazonas. Os sonará, ¿no? que con Brasil lo que ocurrió cuando todos estos incendios del Amazonas y el presidente Macron, bueno, intentó conseguir algo de dinero y Bolsonaro no le dejó entrar allí, ¿no? Es verdad que el Amazonas no es solo de Brasil, es compartido por varios países, pero está claro que en el tema de cambio climático hay dos ejes fundamentales sin los que lo que hagamos el resto, incluso si Europa somos súper sostenibles, no somos capaces de tener un impacto realmente relevante, ¿no? Un tema que son las emisiones de CO2, ¿no? Que eso, que ahí China juega un papel fundamental por el número de emisiones que tiene, y el otro es la absorción de dióxido de carbono, que ahí el tema fundamental es el Amazonas, ¿no? Entonces, con esas dos variables tenemos que jugar y esas dos variables van a ser súper relevantes y el juego a nivel internacional, aunque ahora se haya puesto la
la climática va a ser fundamental y se van a tener que tomar decisiones importantes, ¿no? En plan de, pues incluso de presionar, ¿no? De presionar a los gobiernos de si no haces esto, yo no te hago lo otro, ¿no? Porque por el bien común. Por el bien común. Entonces yo a las personas que tienen empresas les animaría a seguir a no bajarse de este track de la sostenibilidad, porque a medio y a largo plazo es lo que les va a dar sostenibilidad incluso para la empresa en sí, ¿no? Europa va a seguir ahí y el resto del mundo le va a tocar seguir ahí, ¿no? Es lo mismo que estaba comentando, incluso a los gobiernos que no querían meterse en temas del COVID y que tanto sanitarios ya han optado por la economía, la realidad les está haciendo optar por la sanidad y por la sostenibilidad de sus poblaciones, ¿no? Muy bien, muy bien. Y aprovechando este tema, para una pregunta que me llega aquí de cooperación internacional. Ha mencionado Brasil, ha mencionado Macron, ¿no? Entonces, la pregunta que me llega para Concepción, podríamos empezar y hacer a lo mejor una ronda, pues hoy las noticias es que la COP de Glasgow se pospone a 2021, hubo una cumbre organizada por Chile y España que se hizo aquí en Madrid recientemente, que hay una lectura muy negativa respecto acuerdos a nivel de gobiernos, muy positiva a nivel de empresas y de ciudadanos, pero a nivel de gobiernos, pues países como Brasil, Estados Unidos, no se pudo llegar a un acuerdo. ¿Qué piensas, Concepción, que va a pasar a nivel de cooperación internacional después de la crisis actual? ¿Va a ser más fácil? ¿Va a ser más difícil? ¿Cómo lo ves estos temas? Bueno, yo creo que nos la vamos a tener que plantear de otra manera, ¿no? Yo creo que esta crisis, una cosa que está materializando, es algo de lo que también venimos viendo hace años, que es un poco la muerte de los estados-nación. Es decir, que el Estado-nación como realidad en torno a la que se estructuran nuestras vidas no es tan relevante. De hecho, el Estado-nación, que como es algo con lo que nosotros hemos vivido, nos parece que de siempre ha sido súper relevante, es algo relativamente moderno, ¿no? de los últimos siglos. Durante siglos y siglos y siglos anteriores no existía el concepto de Estado-nación. Tú no vivías en un país con sus rayas perfectamente pintadas, que todo el mundo sabía que a partir de este metro es este país y el siguiente es el siguiente país. Se vivían estructuras de gobernanzas distintas y la gente individualmente no era tan consciente de esta idea. Ahora vivimos en una realidad muy transnacional y la idea sobre la que parte la cooperación internacional, que parte de la idea de yo que vivo dentro de estas rayas pintadas en un mapa, soy este país y tú eres otro y tú tienes un problema y yo tengo una solución y yo vengo y te ayudo, se lleva muerta mucho tiempo, pero en el imaginario colectivo como que existe absurdamente. Tenemos problemas globales. Los problemas no son de unos países o de otros países. De hecho, eso es uno de los principales cambios de los objetivos del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible. No hay problemas de pobres que los ricos vienen a resolver. Hay problemas de todos que todos tenemos que resolver. El concepto del que antes hablaba de innovación frugal, de hecho, parte de países en vías de desarrollo y hoy es inmensamente relevante para países desarrollados. Y una explicación muy barata y muy superficial del problema climático sería decir, no, el problema con el clima es que ahora hay billones de chinos que están aquí, venga a consumir. Oiga, no, el problema no es que haya billones de chinos legítimamente desarrollando su economía. El problema es que usted se ha inventado un patrón de consumo que es insostenible. Entonces, tenemos que reinventar los patrones de consumo a nivel global y tenemos que pensar que somos una sola humanidad y que hay un montón de cosas que no podemos hacer o que no podemos decidir los unos y los otros. Y, por tanto, la cooperación internacional se tiene que plantear desde un paradigma completamente diferente, que es, oiga, es que lo que le pasa a usted me pasa a mí. Y si usted no tiene un sistema sanitario potente, yo me pongo enfermo. ¿Por qué en España, por ejemplo, el sistema de salud pública financia que se vacune a todo el mundo? Bueno, porque es un bien social, pero también la verdad, porque cuando mi hija está jugando con otros niños en el parque, me gusta saber que están vacunados, ¿no? Pues el mundo es el parque de todos. Y yo creo que la cooperación internacional la necesitamos plantear desde ahí. A todos nos conviene que el resto de personas que están en este parque de todos, que es el mundo, se comporten de manera responsable, estén vacunados, porque todos vamos a ser más felices en un mundo en el que eso es así. Muchas gracias, Concepción. Susana, ¿tú eres también optimista de que va a haber este cambio hacia cooperación con la visión o quién crees que lo va a liderar y cómo lo ves? A mí me gusta ser optimista siempre en la vida, pero estoy con Conchita Isa que
si China y Estados Unidos no se meten más, no se involucran más, va a ser difícil, pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta desde nuestro punto personal que podemos hacer, relacionando con lo que decía Concepción, un consumo responsable, ¿no? Nosotros como consumidores podemos demandar más información, debería darse más información para que sepamos si estamos haciendo un consumo responsable. Igual que un consumo responsable, una inversión responsable, ¿no? Yo creo que sería un buen momento para que hubiera reformas en las que se clarificara más esto, el tipo de información, unos principios más internacionalizados de principios de inversión responsable, de instrumentos responsables, o sea, que como nosotros nos veamos como agentes del cambio, ¿no? Yo puedo hacer el cambio como consumidor, consumiendo compañías que son socialmente responsables, consumiendo menos, y también puedo ser un agente como con mi inversión, con mi ahorro, enfocando mi ahorro a productos socialmente responsables. Entonces, desafortunadamente, en los últimos años hemos visto un poco lo que se llama el greenwashing, que es algunas empresas utilizando un poco el tema de la sostenibilidad un poco como marketing, pero yo creo que sería un buen momento para que esto se regulara a nivel industria o a nivel organizaciones, un buen momento para que hubiera unos estándares, unas normas que facilitaran esta decisión, este compromiso al ciudadano, ¿no? Gracias. Y Conchita, varias preguntas que están llegando ahora es sobre los estudiantes o los que quieren ser emprendedores, ¿no? ¿Qué les aconsejáis Este es un tema además que en el IE hacemos mucho, ¿no? Una escuela muy emprendedora, ¿no? ¿Qué les podéis aconsejar en este momento a la gente joven que está pensando qué hacer, qué estudiar, o a la gente que tiene ganas de emprender, de tomar riesgos? ¿Qué les aconsejáis que pueden ser buenas ideas ahora? Uf, qué difícil. Pues yo creo, desde mi punto de vista, en estos momentos tienen que, bueno, lo que en inglés se dice think out of the box, ¿no? Y es lo que es, bueno, alguien lo ha comentado, no sé si era Concepción, que en estos momentos la innovación, ¿no? Y conseguir cosas súper sencillas, pero que al final que te solucionen una necesidad. Es un momento quizás casi de back to basics, ¿no? Y esto es lo que nos está demostrando el mundo, pero que se propongan soluciones y temas muy realistas, ¿no? Y temas de economía colaborativa y todo este tipo de cosas son las que están funcionando, ¿no? Y creando los incentivos adecuados. Yo creo que por ahí es por donde podrían ir las cosas. ¿Cómo lo ves, Concepción? ¿Crees que va a haber winners and losers across sectors, across opportunities? ¿Alguna idea? Sí. ¿Te atreves a mojarte? Sí, no, o sea, yo definitivamente va a haber winners y va a haber losers y lo vamos a ver, ¿no? Hay algunas cuestiones, por ejemplo, si estás emprendiendo, te diría, no te subas a una ola que va de bajada, ya que tienes la oportunidad de elegir qué ola vas a surfear, ¿no? Búscate una que vaya de subida. Entonces, ahí hay una cuestión, por ejemplo, en cuanto a tendencias demográficas, envejecimiento de la población en muchísimos de nuestros países, de hecho, en regiones enteras del mundo. Todo lo que tenga que ver con profesionales senior, con personas senior, con personas más mayores incluso, todo eso está creciendo, la demanda de todo eso está creciendo. Y con esta crisis está creciendo muchísimo más desafortunadamente en dos niveles. Desde una perspectiva de cuidados y salud, están muy expuestos al virus, muchos están falleciendo desafortunadamente y esto es una tragedia. Aquí lo estamos viviendo horriblemente y espero que en los países donde estáis los demás no os golpee tan difícil como está siendo aquí. Pero todas las personas que están sobreviviendo, bueno, pues están tocadas, ¿no? Y vamos a tener más personas mayores y necesitan que se les cuide. Y hay una parte que tiene cuidados, hay una parte que tiene que ver con su estilo de vida. Hay muchas personas mayores que están bien y que quieren tener un estilo de vida activo y que tienen alguna cantidad de liquidez. ¿Cómo les apoyamos? Y hay un tema muy importante que tiene que ver con la tecnología. Si vamos hacia un escenario en el que vamos a teletrabajar más y vamos a relacionarnos mucho más a través de telecomunicaciones y tecnología, existe una brecha digital enorme con algunas generaciones y con algunas personas de algunas generaciones que se van a ver en la necesidad de aprender. Entonces, desde un punto de vista de desarrollo de talento, enfocarse en apoyar a profesionales senior que conocen muchísimo de su sector y que son grandísimos profesionales, a usar las nuevas tecnologías para desarrollar esas capacidades, ¿no? E igual que os doy estos ejemplos, hay muchos más. ¿Qué pasa con la educación a distancia?
Hay muchísimos niños que hoy no pueden ir al colegio. Algunos tienen la suerte de vivir en hogares donde sus padres les pueden dar un ordenador, tienen una conexión de internet de alta velocidad. ¿Cómo hacemos para que todo eso sea más accesible? Todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? Es una ola que está decrecida. O sea, que está creciendo, no decrecida. Si pensamos también en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, hoy no tiene sentido empezar nada que no sea verde. ¿Vas a empezar a qué? ¿A fabricar papel como si fuera esto en los años 70? O te vas a poner a hacer casas así, ladrillo encima de otro ladrillo. O sea, no tiene sentido hoy empezar ningún modelo de negocio que claramente se está muriendo, ¿no? Entonces, ya digo, yo lo que recomendaría es, si vas a empezar a surfear, pues surfea en una ola que está creciendo. No te pongas a surfear en una que se muere porque tienes un problema, ¿no? Sí vamos a ver muchos perdedores en los que hace tiempo que tienen inversiones en estas olas que se mueren. ¿Qué pasa con una empresa de papel? ¿Cómo haces papel sostenible? Bueno, pues ahí hay mucho que innovar realmente. ¿Qué pasa con una empresa de oil and gas? Muchas están haciendo grandes esfuerzos por ser sostenibles, pero ¿eso es posible? ¿De qué manera? ¿Hasta qué punto? Es un tema muy crítico para ellas. Si estás empezando, elige bien el camino porque tienes el privilegio de poderlo hacer. Gracias, Susana. ¿Quieres opinar tú un poco, Dan? Ya te digo, desde el punto de vista de aconsejar a estudiantes, a emprendedores que están planteándose cómo les debe cambiar sus ideas con este shock del coronavirus que no pensaban, ¿no? ¿Qué crees que deben de pensar de winners, losers, de cómo les afectaría? Relacionado con lo que decía Concepción, si lo trasladamos a idioma financiero, antes se veía como un acercamiento que era como la exclusión negativa, ¿no? Había como no quiero invertir en ciertos temas que considero pues energías fósiles, temas como casinos, alcohol, ¿no? Ahora es más, si hay una evolución más a lo que es, y eso y lo ligo con la gente donde tiene que buscar en qué compañías quiere trabajar, se llama lo que es el best in class, el mejor de cada sector, el mejor de cada industria. Entonces, yo creo que hay que coger a los mejores de cada industria y ponerlos como modelos a seguir, ¿no? Y que nosotros veamos que esas empresas van a tener ese premio, están marcando el camino de cómo hacerlo, ¿no? Y luego, como gente joven, en lo de emprender, pues sí, yo estoy muy de acuerdo con el tema que dice Concepción. Los winners ahora es lo que llamamos un poco en bolsa los sectores más defensivos, ¿no? En bolsa hablamos un poco de defensivos frente a cíclicos. En un momento de recesión, pues lo que es lo defensivo, que está un poco ligado con el back to basics, es lo que va a tener un mejor comportamiento, como telecomunicaciones, tecnología que es cíclica, pero porque ahora estamos en un proceso de digitalización, yo creo que va a seguir teniendo un muy buen comportamiento, ¿no? Temas como consumo de alimentación, distribución de alimentación, pero con nuevos canales más digitales, innovadores, formas de distribuir sin que haya contacto físico. Y luego, lo que decías de los seniors, yo también creo que ahí puede haber una evolución también, habría que abrir un poco la mente y pensar nuevas formas de hacer un poco más de inclusivo, ¿no? Inclusivo el trabajo para los seniors, ¿no? En trabajo menos horas, trabajo complementario, ¿no? Hacer que esto abarque más a la sociedad, ¿no? Que nos veamos todos como un ciclo y que nos intentemos apoyar entre todos, ¿no? Pero básicamente sectores defensivos y fijarnos en los best practices, en los líderes de cada sector. Muy bien, antes de darle la palabra a Conchita, quería decir que está generando mucho debate todas estas opiniones, ¿no? Álvaro García discrepa con Concepción de que el papel es muy sostenible, me escribe para decirme que es más sostenible que los soportes tecnológicos y con la biodegradación. Entonces, da la impresión de que estamos haciendo un brainstorming de ideas, ¿no? Como estamos acercándonos a... Yo querría también acabar un poco con qué errores hay que evitar, incluso a nivel de ciudadanos, hacer tal vez unas últimas rondas, Conchita, a nivel de ciudadanos, de empresas, de gobiernos, ¿cuáles son los errores que tú crees que son las cosas que ahora sobre todo no hay que hacer? Muy bien, pues empiezo por gobiernos. A nivel de gobiernos, cosas que no hay que hacer,
tomar decisiones. A ver, ahora es el momento para tomar decisiones que son duras, pero que son buenas para una sociedad a largo plazo. Y porque se están moviendo muchas cosas que hace 2 meses estaban bloqueadas y no había manera de moverlas. Entonces, creo que es fundamental tomar decisiones sostenibles, que sean sostenibles a medio y a largo plazo. Porque es que si no, después, una vez que se salga un poco de la crisis, el momentum de alguna manera se perderá para hacer estas cosas y las decisiones que se tomen ahora nos van a condicionar por un largo periodo de tiempo. Otro tema, en los gobiernos, cuando creen, es el momento de tomar decisiones valientes, de ser líderes. Necesitan ser líderes, de crear marcos sostenibles y de crear incentivos. Esto es muy importante. Necesitan crear incentivos porque, desde luego, una empresa, ¿no? Y aquí las profesoras lo pueden saber mejor que yo, o sea, una empresa necesita al final y al cabo ser sostenible financieramente para poder pagar a sus empleados, a su gente, y para eso los marcos que crean los gobiernos necesitan crear incentivos para que les ayuden a hacer lo correcto, ¿no? Tanto a los ciudadanos como a las empresas, a todos. Después, en cuanto a qué errores no se deben cometer por parte de las empresas, yo creo que las empresas ahora necesitan sobrevivir y no meterse en... necesitan navegar las aguas, no cerrar, pero al mismo tiempo ser muy flexibles, ¿no? Que esto, si tienes depende de tu estructura y de cuál sea tu modelo productivo, ¿no? Hay algunas que es fácil ser flexibles y otras que no, ¿no? Entonces, y necesitan ser estratégicas y tener esa capacidad de adaptación, ¿no? Y no meterse en decisiones con unos grandes costes hundidos en estos momentos en los que no hay mucha claridad, que después les resultará muy difícil salir de ahí, ¿no? Eso sería una de las cosas. Y a los ciudadanos, algo muy importante es sobre todo la sensibilización, ¿no? Y yo creo que crear patrones diferentes que de alguna manera nos concienciemos y no dejemos de ser de esta sostenibilidad en el futuro, ¿no? Que esto también está alineado con los incentivos que creen los gobiernos. Muy bien, como vamos un poco justo de tiempos, a Concepción le voy a decir que nos responda en la parte de empresas y ciudadanos, qué errores ahora, sobre todo, qué no hay que hacer. Y luego a Susana, para ir cerrando, le preguntaré por los gobiernos. Concepción. Sí. Lo que no hay que hacer es quedarnos tranquilos en casa sin involucrarnos. Esto es lo que no hay que hacer. Definitivamente es el momento de monitorizar muy de cerca, muy activamente, tanto a nuestras empresas como a nuestros gobiernos. Hay muchas maneras de que una empresa haga la misma cosa. Volviendo al tema del papel, hay maneras sostenibles de hacer papel, definitivamente, y maneras que no lo son. Y como consumidor, ¿cómo sabes cuál es cuál? Bueno, hay que comprometerse y averiguarlo. Hay empresas que están desafortunadamente teniendo que despedir gente. Hay empresas que aprovechan para limpiar gente que querían despedir y que despiden más gente de la que tendrían que despedir. Y hay empresas que, aunque podrían despedir gente, están decidiendo no hacerlo. Vamos a fijarnos quién es quién. Y los gobiernos efectivamente están tomando decisiones, pero esta no puede ser una excusa para tratarnos como si fuéramos súbditos de un reino del siglo XVIII. Tenemos que fijarnos en lo que están haciendo nuestros gobiernos, tenemos que acordarnos de lo que están haciendo nuestros gobiernos, porque llegará el día de votar y tendremos que estar ahí para votar o no votar, o pedir elecciones o no pedirlas. Y hay gobiernos que están tomando decisiones que son responsables, como decía Conchita, y esto es lo que necesitamos, y hay gobiernos que no lo están haciendo. Y lo que no vale es, con la excusa de que estamos en crisis, ni empresas ni gobiernos pueden hacer lo que les dé la gana. Tenemos que estar ahí, la sociedad civil, los ciudadanos, mirando muy de cerca qué está pasando, monitorizando y guardando memoria. Muy bien, pues Ana, tienes casi la última palabra de esta conferencia, que ha sido muy interesante, pero se está acabando el tiempo. Cuéntanos, Susana, si quieres. Yo solo diría que los gobiernos deberían continuar apoyando a las renovables, dar liquidez a las pymes, que yo creo que son las que más van a sufrir, y luego un tema que creo que es muy importante, que es apoyar la digitalización, pero de forma inclusiva, porque ahora que hay va a haber tanto teletrabajo, educación online, que no se aumente la brecha porque haya ciudadanos que no tengan acceso a la tecnología, ahora que la tecnología es mucho más asequible. Yo le pediría eso a los gobiernos. Muy bien, pues muchísimas gracias a este panel. Ha sido un placer tener a Conchita desde Washington, Concepción y Susana desde Madrid, y a todo el público. Me consta de que ha generado muchas ideas, muchas preguntas. Hemos intentado cubrir todo lo posible en una hora. Saludos a las personas de México, Colombia, Estados Unidos, distintos países europeos, España.
Cuidaros todos mucho. Doy paso a Teresa Martín Retortillo, que dirá unas palabras. Ha sido un placer y seguimos aprendiendo de estos grandes ponentes. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Conchita y Susana. Vuestras ideas y sugerencias son tremendamente provocadoras. Dos ideas finales antes de despedirnos de este tercer día de la conferencia virtual sobre este tema de ir preparando el camino para la recuperación. No quería despedirme sin primero agradecer a todos los panelistas, los que estáis aquí en esta última sesión, pero los que hemos tenido a lo largo de estos 3 días. Ha sido impresionante como muchos de vosotros habéis abierto las puertas de vuestras organizaciones y compartido esas experiencias y esas ideas que os están ayudando a enfrentaros a esta situación, bien sea en la inmediatez de resolver cosas muy tangibles en el corto plazo, bien sea en ir concibiendo la salida de esta crisis. Y en ese sentido, la verdad es que un lujo pues poder haber oído a gente de Enel, de Baker McKinsey, de IKEA, de todas partes, de todos los sectores y sobre todo algo muy importante, de distintas áreas de la economía. Muy a propósito y por diseño hemos involucrado a gente de entidades públicas, de gobiernos, de entidades privadas y con una claridad en una idea bien sencilla, y es que tanto la resolución de la crisis inmediata de apoyar a salvar vidas como en aquello, en labrar el camino, es muy, muy importante mucho lo que acabáis de discutir en esta sesión, y es la colaboración entre los distintos sectores. Entonces, yo agradezco muchísimo a los panelistas esa apertura y esa generosidad en compartir sus experiencias y sus ideas. No quiero dejar tampoco de agradecer a nuestros 2 principales sponsors. La Universidad del IE, que ha traído a través de estos 3 días a expertos de sus distintas escuelas. Ya sabéis que además de nuestra escuela de negocios muy importante, tenemos y trabajamos muy en serio con la Escuela de Global and Public Affairs, con entidades gubernamentales, trabajamos para el desarrollo, la Escuela de Human Science and Technology, donde pues, nos ha traído ese interesante ángulo en cómo estos momentos de aceleración de adopción tecnológica nos permiten hacer cambios importantes, pero también son momentos de volver a la dimensión humana del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, gracias a los múltiples interlocutores y disciplinas que abarcamos desde la Universidad del IE, podemos hacernos una foto más completa. Por supuesto, muchísimas gracias también a Headspring, la alianza entre la Universidad del IE y el Financial Times para desarrollar formación ejecutiva a medida para todos esos líderes que en estos momentos están tratando de buscar ideas nuevas para definir esos caminos, para tomar acciones. Yo sé que en Headspring hay una preocupación muy genuina por apoyar a la toma de decisiones, apoyar a la acción y formar para una realidad muy, muy tangible. Muchas gracias por preparar este foro de debate y de discusión. Y por último, dejaros quizás con un mensaje que ya he comentado y en el que insisto. Este camino hacia la recuperación, bueno, lo vamos viendo día a día. Hace unas semanas, cuando empezábamos a planear todo esto, pues se hablaba de semanas. Yo creo que ahora ya nadie está pensando en una recuperación en semanas, ni muchísimo menos, y no pretendo aquí sacar la bola de cristal. Pero sí parece que no solo esto puede durar algo más que semanas o meses, sino que además puede ser una situación en la que volvamos a entrar, con las consecuencias que eso puede tener, evidentemente, tanto en la salud pública como en la economía. Y, por lo tanto, quiero cerrar con una invitación a todos vosotros para que aquello que podáis hacer en vuestra esfera, en vuestro ámbito, que lo hagáis. Hemos oído muchas conversaciones muy inspiradoras de cómo lo que estamos viviendo ahora es una lección a no olvidar por las cosas que hemos dejado de hacer. Que no dejemos de hacer todo aquello que puede prevenir que nos volvamos a encontrar en una situación como esta. Muchísimas gracias a todos vosotros y nos vemos muy pronto.